La nieve cubría las calles de la ciudad como un manto de silencio blanco aquella Nochebuena de 1998. Catalina caminaba despacio por la acera helada, abrazando contra su pecho una caja de cartón deteriorada que contenía todo lo que le quedaba de valor en este mundo. Tenía 42 años, pero las arrugas profundas alrededor de sus ojos y la curvatura de su espalda la hacían parecer mucho mayor. Su abrigo era delgado y raído, con botones desiguales que había cosido ella misma después de perder los originales. Sus zapatos dejaban entrar el agua fría con cada paso, y sus manos enrojecidas por el frío apenas podían sostener la caja. Hacía 3 años que había perdido todo. Primero fue su esposo, Ricardo, quien murió en un accidente de trabajo, dejándola sola con 2 hijos adolescentes. Luego vino la pérdida del empleo, cuando la fábrica textil donde había trabajado durante 15 años cerró sus puertas. Después, la enfermedad de su madre, que consumió todos sus ahorros hasta el último centavo. Y finalmente, lo más doloroso, sus hijos se fueron. Matías, de 19 años, se marchó a la capital buscando mejores oportunidades y apenas llamaba una vez al mes. Laura, de 17, se fue a vivir con su novio después de una discusión terrible, donde Catalina, desesperada y agotada, le había dicho cosas hirientes que ahora la quemaban con el peso del arrepentimiento. Catalina vivía ahora en una habitación alquilada al fondo de una casa antigua en el barrio más pobre de la ciudad. Era un cuarto estrecho con paredes de ladrillo sin revocar, piso de cemento frío y agrietado, y una sola ventana pequeña que daba a un patio lleno de escombros. Los muebles eran mínimos y maltratados. Un colchón delgado sobre el suelo, cubierto con sábanas remendadas que olían a humedad. Una silla de plástico quebrada que cojeaba. Un cajón de madera que usaba como mesa, donde guardaba sus pocas pertenencias. No había calefacción, y el frío entraba por las rendijas como cuchillos invisibles. En una esquina, sobre 2 ladrillos, tenía un pequeño hornillo eléctrico donde calentaba agua para el té cuando tenía dinero para comprar una bolsita. Esa Nochebuena, Catalina había limpiado oficinas durante el día, ganando apenas lo suficiente para pagar el alquiler de la semana. No había cena especial esperándola, no había árbol de Navidad, no había regalos ni luces de colores. Solo el sonido de los villancicos que llegaban amortiguados desde las casas vecinas, recordándole todo lo que había perdido. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta con llave y se sentó en el colchón con la caja sobre su regazo. Dentro de la caja estaba su única conexión con tiempos mejores. Fotografías amarillentas de cuando era joven y feliz. El reloj de bolsillo de su esposo, que ya no funcionaba, pero que conservaba su olor. Una medalla de la Virgen que su madre le había dado antes de morir. Y lo más preciado, un viejo álbum de fotos de sus hijos cuando eran pequeños. Catalina abrió el álbum con manos temblorosas. Ahí estaban Matías y Laura, sonriendo en su primer día de escuela, jugando en el parque, soplando las velas de sus cumpleaños. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras pasaba las páginas gastadas. «Dios mío», susurró con voz quebrada, «sé que no he sido una buena cristiana. Hace años que no piso una iglesia. He perdido la fe tantas veces. Pero hoy, en esta noche santa, te pido desde lo más profundo de mi corazón, devuélveme a mis hijos. No necesito riquezas ni comodidades. Solo quiero abrazarlos una vez más, decirles que los amo, pedirles perdón por las palabras duras que dije. Por favor, Señor,
si me estás escuchando, dame esta única bendición. Afuera, los villancicos seguían sonando. Las familias cenaban juntas en casas cálidas y llenas de amor. Pero Catalina estaba sola en su habitación fría, abrazando un álbum de fotografías y llorando en silencio. Se acostó en el colchón delgado sin cenar, cubriéndose con una manta vieja que había encontrado en la basura. El hambre le dolía en el estómago, pero el vacío en su corazón dolía mucho más. Se durmió rezando, pidiendo un milagro que sabía que probablemente no llegaría. A las 2 de la mañana, algo la despertó. Unos golpes suaves pero insistentes en su puerta. Catalina se incorporó confundida, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Quién podía ser a esa hora? Se levantó temblando, tanto de frío como de miedo, y se acercó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó con voz temblorosa. «Mamá, soy yo», escuchó una voz que no había oído en meses. «Soy Matías». Catalina sintió que las piernas le flaqueaban. Abrió la puerta con manos temblorosas y ahí estaba su hijo, alto, delgado, con barba incipiente y los ojos enrojecidos. Llevaba una mochila al hombro y en su rostro había una mezcla de vergüenza y desesperación. Pero no estaba solo. Detrás de él, con el cabello más corto y la mirada asustada, estaba Laura. «Mamá», dijo Laura con voz quebrada, «perdónanos». Catalina no pudo hablar. Solo abrió sus brazos y sus 2 hijos se lanzaron a ellos. Los 3 lloraron abrazados en el umbral de esa habitación miserable, recuperando en ese instante todo lo que habían perdido durante años de silencio y distancia. El frío de la noche desapareció en el calor de ese abrazo. Catalina besaba a sus hijos, acariciaba sus rostros, repetía sus nombres como si necesitara asegurarse de que no era un sueño. «Pensé que nunca los volvería a ver», sollozaba mientras los apretaba contra su pecho. «Pensé que me habían olvidado». Matías negó con la cabeza, las lágrimas rodando libremente por su rostro. «Nunca te olvidamos, mamá, nunca». Entraron a la habitación y cerraron la puerta. Catalina encendió la lámpara pequeña que iluminaba apenas el espacio reducido. Sus hijos miraron alrededor con expresiones de dolor al ver las condiciones en que vivía su madre. El colchón en el suelo, las paredes sin revestir, el frío que calaba hasta los huesos, la ausencia de todo lo básico. Laura se cubrió la boca con las manos. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. «Mamá, así has estado viviendo. ¿Por qué no nos llamas? ¿Por qué no nos pediste ayuda?» Catalina sonrió a través de sus lágrimas. «Ustedes tenían sus propias vidas. No quería ser una carga». Matías se arrodilló frente a ella, tomando sus manos frías y agrietadas entre las suyas. «Mamá, tú nunca serías una carga. Soy yo quien debería pedir perdón. Me fui pensando solo en mí, en mis sueños, en mi futuro. Y te dejé sola cuando más me necesitabas». Se quedó callado un momento y con la voz quebrándose, continuó. «Esta noche estaba en mi apartamento en la capital. Había preparado una cena sencilla, nada especial. Encendí la televisión para no sentirme tan solo y de repente comenzó a dar un programa sobre familias reuniéndose en Navidad. Vi a las madres abrazando a sus hijos y algo se rompió dentro de mí. Pensé en ti, en cómo te había abandonado, en que ni siquiera sabía si tenías comida esta noche. Y sentí una voz, mamá, una voz clara como el cristal que me dijo:
Tu madre te necesita. Ve ahora. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Tomé mi mochila, dejé todo y vine. Tomé el último autobús que salía hacia acá. Y cuando llegué a la terminal, no lo vas a creer, me encontré con Laura. Laura asintió, sentándose junto a su madre en el colchón. Yo estaba en la estación esperando el mismo autobús, explicó con voz temblorosa. Las cosas con mi novio no funcionaron, mamá. Me di cuenta de que había cometido un error terrible al irme de esa manera, al decirte esas cosas horribles. He estado viviendo con una amiga estos meses, pero hoy, en Nochebuena, me sentí tan vacía, tan perdida. Y de repente grabé tu voz cuando yo era pequeña, cantándome canciones de cuna. Y sentí con toda claridad que debía venir, que necesitaba verte, pedirte perdón. Se abrazó a su madre, hundiendo el rostro en su hombro. Perdóname, mamá. Perdóname por haberte culpado de todo, por haberte dicho que arruinaste mi vida. Tú solo querías protegerme y yo fui una idiota. Catalina los envolvió a ambos en sus brazos flacos pero fuertes. No hay nada que perdonar, mis amores. Ustedes están aquí. Eso es lo único que importa. Pasaron las siguientes horas hablando, llorando, riendo, sanando. Matías le contó sobre su trabajo en la capital, un empleo modesto en una ferretería que le daba para vivir. Laura le habló de sus planes de terminar la escuela, de las lecciones duras que había aprendido. Catalina les contó sobre su trabajo limpiando oficinas, sobre cómo había sobrevivido día a día, sobre cómo cada noche rezaba por ellos, aunque ya casi no creía que sus oraciones fueran escuchadas. Pero esta noche, dijo Catalina con los ojos brillantes, esta noche Dios me escuchó. Le pedí que me devolviera a mis hijos. Y aquí están. Esto es un milagro. Matías sacó de su mochila una bolsa con pan, queso y chocolate caliente en un termo. Traje algo de comida. No es mucho, pero es lo que tenía. Laura sacó de su bolso una pequeña vela con forma de estrella. Y yo traje esto, para que tengamos aunque sea una luz de Navidad. Encendieron la vela y la colocaron sobre el cajón de madera. Su luz pequeña pero cálida ilumina la habitación oscura. Compartieron el pan y el queso, pasando el termo de chocolate caliente, y en ese momento simple, en esa habitación miserable, hubo más amor y más alegría que en todos los banquetes elegantes de la ciudad. Esa noche durmieron los tres juntos en el colchón estrecho, abrazados como cuando eran pequeños y tenían pesadillas. El frío no importaba porque se daban calor mutuamente. La pobreza no importaba porque estaban juntos. Y Catalina, con sus hijos dormidos a cada lado, miró la vela que seguía ardiendo y susurró: Gracias, Dios mío. Gracias por devolverme lo que creí perdido para siempre. Gracias por recordarme que tú nunca me abandonaste. Fui yo quien dejó de buscarte. Pero esta noche me demuestra que siempre estuviste ahí, esperando el momento perfecto para responder. Los siguientes días trajeron cambios rápidos. Matías y Laura se negaron a dejar que su madre siguiera viviendo en esas condiciones. Matías utilizó sus ahorros para alquilar un pequeño departamento de 2 habitaciones en un barrio mejor. No era lujoso, pero tenía calefacción, agua caliente y ventanas que cerraban bien. Los pisos eran de cerámica sencilla pero limpia. Las paredes estaban pintadas de blanco. Y había una cocina pequeña, pero funcional con estufa de gas y alacena. Compraron muebles usados pero dignos,
un sofá modesto pero cómodo, una mesa de comedor con 4 sillas, camas con colchones nuevos. Laura encontró trabajo de medio tiempo en una tienda mientras terminaba sus estudios nocturnos. Matías consiguió que contrataran a Catalina en la ferretería donde trabajaba, haciendo limpieza, pero con horario fijo y salario justo. Poco a poco la familia se reconstruyó. No con la abundancia de antes, pero con algo mucho más valioso, con amor, con perdón, con la certeza de que estar juntos era el único tesoro que realmente importaba. 6 meses después, en una tarde de domingo, estaban los 3 cenando en su nuevo hogar. La mesa tenía un mantel sencillo pero limpio, con un florero en el centro que Laura había comprado con su primer sueldo. El aroma a pollo guisado llenaba el pequeño departamento. Por la ventana entraba la luz dorada del atardecer. Matías levantó su vaso de jugo. «Quiero hacer un brindis», dijo con voz seria, «por mamá, quien nos enseñó que el amor verdadero nunca se rinde, por esta familia que casi perdemos, pero que Dios decidió devolvernos, y por aquella Nochebuena cuando 3 milagros ocurrieron al mismo tiempo. Yo decidí volver, Laura decidió volver, y mamá no perdió la fe». Los 3 chocaron sus vasos, con los ojos húmedos, pero las sonrisas amplias. Esa noche, después de que sus hijos se fueron a dormir, Catalina se sentó en el sofá de su nueva sala. Ya no era la misma mujer quebrada que había rezado en aquella habitación fría. Sus ojos conservaban las arrugas, su espalda seguía un poco encorvada, pero había algo diferente en su mirada. Había esperanza, había paz, había la certeza absoluta de que Dios siempre escucha. Tomó entre sus manos la medalla de la Virgen que su madre le había dado, la misma que había guardado en aquella caja de cartón durante los peores momentos. «Mamá», susurró mirando la medalla, «ojalá pudieras ver esto. Ojalá pudieras ver que todo lo que nos enseñaste sobre la fe era verdad, que Dios nunca nos abandona, incluso cuando pensamos que ya no nos escucha, que los milagros existen, pero a veces vienen disfrazados de decisiones humanas, de coincidencias imposibles, de voces interiores que nos empujan a hacer lo correcto en el momento exacto». Y comprendió algo que transformó su manera de ver la vida. Dios no le había devuelto solo a sus hijos aquella Nochebuena. Le había devuelto su fe, su propósito. Le había devuelto la certeza de que nunca estamos tan perdidos como creemos, de que siempre hay un camino de regreso a casa, de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunir lo que fue separado. Porque esa es la verdad que Catalina aprendió en aquella habitación fría, cuando sus hijos tocaron su puerta en medio de la madrugada. Los milagros de Navidad no son solo cuentos bonitos que nos contamos para sentirnos bien. Son reales, son tangibles, son la mano invisible de Dios moviendo corazones, susurrando en oídos, empujando a personas a tomar decisiones que cambiarán vidas. Matías no volvió por casualidad. Laura no apareció por accidente. Los 2 sintieron el mismo llamado en la misma noche, porque Dios estaba respondiendo la oración desesperada de una madre que había perdido todo, excepto la capacidad de amar. Y cuando Dios responde, no hace las cosas a medias. No envía solo consuelo o solo esperanza. Envía exactamente lo que necesitamos de la manera que más nos transformará. Catalina había pedido ver a sus hijos una vez más. Dios no solo se los devolvió por una noche, se los devolvió para siempre, porque cuando Dios restaura, no repara, reconstruye, renueva,
transforma lo roto en algo más fuerte que lo original. Años después, cuando Catalina ya era abuela y sus nietos jugaban en la sala de ese departamento, que se había convertido en el hogar donde toda la familia se reunía cada domingo, alguien le preguntó cuál había sido el mejor regalo de Navidad que había recibido en su vida. Ella, llamativa con esa sonrisa suave, de quien ha vivido suficiente para conocer la diferencia entre los regalos materiales y los verdaderos tesoros. Fue la Navidad en que lo perdí todo, respondió. La Navidad en que vivía en una habitación sin calefacción, sin comida, sin esperanza. Porque esa fue la noche en que Dios me enseñó que cuando tocas fondo, cuando ya no te queda nada excepto fe del tamaño de un grano de mostaza, Él responde. Y cuando responde, te devuelve no solo lo que perdiste, sino algo mucho más grande. Te devuelve la certeza de que nunca has estado sola, de que siempre, siempre hubo alguien sosteniendo los hilos de tu vida, tejiendo un milagro en silencio, esperando el momento perfecto para revelarte que todo lo que creíste perdido estaba siendo cuidado en sus manos. Y cada vez que alguien le preguntaba si realmente creía que había sido Dios quien trajo a sus hijos de vuelta aquella noche, Catalina respondía lo mismo. No solo lo creo, lo sé, porque 3 personas en 3 lugares diferentes, en la misma noche, sintieron el mismo llamado al mismo tiempo. Eso no es coincidencia, eso es Dios trabajando, eso es un milagro de Navidad. Si esta historia te recordó que nunca has perdido lo que Dios puede devolver, que los milagros siguen ocurriendo y que la Navidad es el momento perfecto para que las familias se reencuentren y los corazones se sanen, compártela con alguien que necesita creer otra vez. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo historias que nos enseñan que Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo vemos, preparando el momento perfecto para devolvernos aquello que creímos perdido para siempre, multiplicado por su amor infinito.